Ella solo registraba compras y ventas en un Excel. Con el tiempo y la aplicación de estos registros, ella empezó a invertir mejor. Puedo ver un mejor futuro para mi negocio. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Hoy estamos en la clase número 4 y quiero dar un recorrido por todo lo que hemos visto durante este entrenamiento porque ha sido fabuloso. Hemos compartido mucha información, hemos descubierto muchas cosas, hemos roto muchos paradigmas y quiero recordarte, haciendo este recorrido pequeño y sencillo, para que puedas comprender e interiorizar todo lo que hemos visto. En la clase número 1, por ejemplo, hemos entendido el por qué esta metodología puede ser tan eficiente o va a ser tan eficiente para ayudarte a organizar las finanzas de tu empresa. Luego, en la clase número 2, vimos cómo romper esos paradigmas, esos pensamientos erróneos, lo que tú tienes que empezar a hacer para dar esos primeros pasos, para empezar la organización financiera e implantar esos detalles importantes en tu empresa para que pueda tener más ganancias. En la clase número 3, lo que hice es darte un recorrido como si fueras mi alumno por cada módulo que tiene mi programa, por cada módulo que han pasado todos mis alumnos y paso a paso te mostré en cada módulo cuáles son los resultados de aplicar las prácticas, los métodos, las técnicas que tiene mi programa avanzado 30 Cash. Y hoy, que es el día final, que es un momento muy especial para mí, ¿por qué razón? Porque compartiré contigo en qué consiste mi programa, cuáles son los detalles de este programa. Y tal como te dije ayer en la clase número 3, que el tiempo para nosotros es algo muy valioso. Es súper importante el tiempo tanto para ti como para mí. Y todos estos días, pese a que he compartido mucha información contigo, he dado lo máximo que he podido en este tiempo. Porque imagínate, pues, yo te dije ayer, demoraríamos muchos días, mucho más tiempo. Entonces he tratado de poder organizar lo máximo y posible en el tiempo que hemos tenido para brindarte toda esta información que has recibido en estos días. Pero no ha sido suficiente. Por ello es que te hablé al finalizar la clase de mi programa avanzado 30 Cash Training. El programa donde yo doy acompañamiento a los alumnos que forman parte de este programa y los ayudo a que puedan acelerar sus resultados. Porque tal como te dije, si tú sales de este entrenamiento y empiezas a aplicar las cosas que has aprendido, vas a empezar a tener resultados. Pero en mi programa lo que hago es ayudarte a acelerar el tiempo. Y te comenté que mi programa, y valga la redundancia de lo que estoy diciendo, tiene una meta, tiene un objetivo, que es organizar tus finanzas. ¿Para qué? Para obtener 30% más de ganancias, como el resultado de esta organización. ¿Pero en cuánto tiempo? En 3 meses. Ese es el objetivo que tiene este programa, 30 Cash Training. Por eso hoy quiero presentarte y quiero compartir contigo muy abiertamente y de forma muy sencilla y muy transparente cuál es la estructura de este programa, cómo lo llevo. Ayer te expliqué, te hice el recorrido como si fuese un alumno sobre el contenido del programa, pero hoy quiero compartir contigo cuál es la estructura de cómo se lleva este programa y por qué razón es de alto impacto y lograr este 30% más de ganancias solo en 3 meses. Así que, sin más que decir, arranquemos. Bien, en esta parte quiero dar un recorrido por todos los módulos, pero más que solo hacer el recorrido, lo que quiero es ayudarte a comprender cómo cada módulo soluciona un problema y te va ayudando a empezar tu camino a tener este impacto de lograr el 30% más organizando tus finanzas. Así que presta mucha atención porque el objetivo es que comprendas especialmente por qué
tienes que aplicar lo que cada módulo tiene. El primer módulo, que yo lo llamo, o el módulo de inicio, porque no es un primer módulo, es el módulo de inicio, lo llamo Prepárate para despegar. ¿Qué es lo que logro en este módulo cuando tú formes parte del programa? Lo que hago es que prepares tu mente. ¿Por qué razón? Porque un detalle que ocurre cuando se empieza algo nuevo es que si tú no tienes la visión clara hacia dónde vas a ir y a los problemas que te vas a enfrentar, o desafíos más que problemas, desafíos que te vas a enfrentar, probablemente en el camino te frustres. Y lo que menos quiero es que tú te frustres, que en lugar de frustración tengas esperanza. Porque la esperanza ayuda a que tú puedas ver lo que vas a lograr. Y justamente en este módulo introductorio lo que hago es mostrarte el camino, explicarte de los desafíos a los que te vas a enfrentar, pero ¿qué es lo que tienes que hacer para sacarle el máximo provecho a cada etapa y a cada parte del módulo? Por ejemplo, en este módulo de inicio, yo inicialmente hago una sesión. En esta sesión, yo preparo tu mente y te proyecto a lo que tú vas a lograr, que es el 30% más de ganancias. Esa es tu visión. Y te mentalizo en eso, ¿para qué? Para que tú en todo el camino no veas solo el camino, sino veas el final. Y que todo lo que está en medio es el proceso que tienes que pasar, con sus desafíos, sus dificultades, pero recordándote a dónde tienes que llegar. Y ese es el módulo de inicio. El módulo 1, que llamo estructura la información, o lo llamo la estructura la información base de tu empresa, aquí vas a reconocer en primer lugar la realidad de cómo estás. ¿Por qué es importante reconocer cómo está tu realidad? Y lo hacemos por medio de un diagnóstico para que tú te des cuenta dónde estás fallando, cuáles son tus problemas. Pero no solo eso, que reconozcas tu realidad, sino que empieces a estructurar lo importante que una empresa necesita y que ya lo hemos aprendido. Establecer costos y márgenes, porque esa es la base de las finanzas. Tener costos claros y márgenes definidos y entender cómo hacerlo. Tienes que comprender que como parte de la base hay un principio importante que tienes que aplicar, que es separar entidades. ¿Y por qué razón esto es importante? Porque te va a ayudar a solucionar un problema en el cual tú estás pasando ahora. Y es tener esa incertidumbre o esa preocupación que al llegar al cierre del mes, tú ves el dinero que te queda y te quedas pensando, ¿será el dinero que realmente debí ganar? Porque yo me imaginaba otro monto. Entonces, en lugar de tener ese pensamiento, aquí lo que vas a tener es una claridad de cómo estás actualmente, vas a entender por qué te está quedando esa plata, pero vas a empezar a formar una estructura o una base, tal como dice aquí, de lo que tienes que hacer a futuro y cómo esos datos iniciales te van a ayudar a que cuando llegues al cierre del mes no tengas esa preocupación o te hagas esa pregunta. ¿Y cómo ayuda esto en el proceso del impacto que tiene este programa de lograr el 30% más de ganancia? Que cuando tú tienes tus costos y tus márgenes claros, tú puedes usar mejor tus números para tomar decisiones. Puedes saber cuándo subir, cuándo bajar, dónde optimizar, dónde reducir, cuánto desembolsar. Es uno de los temas también que ahora estás experimentando, que estás desembolsando dinero sin control. Pero aquí ya vas a entender en qué tienes que basarte para empezar a direccionar adecuadamente el uso del dinero. Y obviamente, recalco, con el objetivo del resultado final, de lograr el 30% más. Y un desafío que probablemente aquí enfrentes es el hecho de ver algo nuevo, porque vas a costear. Justamente lo que te he dicho, aquí está mi acompañamiento. Porque la forma como te enseño a estructurar es una forma práctica y sencilla para que tú, en lugar de frustración, tengas esperanza. Siguiente módulo, módulo 2, y siguiendo la hilación de lo que estamos viendo. Módulo 1, estableciste tu base, ya tienes tus costos y tus márgenes. Ya estás entendiendo cómo solucionar algunas cosas, cómo enfrentarlas. Ahora aquí empieza recabar información o empezar
a llenarte de información necesaria. ¿Qué establecemos aquí? Registros financieros de control que te permitan conocer el estado real económico de tu empresa. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿En qué lo gastas? Y probablemente cómo lo estás perdiendo o por dónde lo estás perdiendo. Aquí vamos a recopilar información organizada, tal como ya lo vimos ayer, categorizada. Y este módulo soluciona un problema común que tú estás pasando ahora y que todos los empresarios del tamaño de estas empresas, que son pymes, que están en crecimiento, lo viven. Es el hecho de no conocer cómo se está usando su dinero, hacia dónde se está yendo. Que es algo que te está pasando y ya lo hemos visto, que tú llega el dinero y usas, pagas, pero no te das cuenta cómo se está direccionando o diversificando. Y al final quieres hacer tu cuadre y no sabes para dónde se ha ido y si lo sabes no lo tienes tan claro. Aquí empezarás a tener esa claridad de cómo estás usando el dinero. ¿Con qué objetivo? Y aquí viene el camino o la relación para el impacto del 30% más de ganancias. Que esta información te dará luz. Estos números te darán datos. Datos en los cuales tú vas a empezar a apalancarte para tomar decisiones de optimización. Y aquí viene la optimización. Módulo 3. Reconoce tus problemas y resuélvelos. Como ya en el módulo 2 has empezado a reconocer y aprendido a analizar tus números, aquí en el módulo 3 vas a empezar a reconocer cómo esos números, que son tus amigos, recuérdalo siempre, te están diciendo por dónde estás fallando o en qué estás fallando. Y una vez que tú reconozcas cómo estás fallando, en qué estás fallando, empiezan los planes de optimización. Y aquí, en el módulo final, después que establezca los planes de optimización, empezamos a estructurar una forma de accionar, o como yo lo llamo, un plan de acción estructurado, donde tú vas a aprender con mi guía cómo involucrar a tu personal para que trabaje en esas correcciones que tú necesitas hacer. Por ejemplo, un detalle que te pasa actualmente. Como no conoces y no tienes tus costos claros y la diversificación del dinero, pero ya pasando por los 3 primeros módulos, ya has encontrado los costos claros, ya has recopilado información, ya esa información te ha dicho cómo o dónde estás fallando. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Direccionar al personal para que corrija. Te vas a dar cuenta que estás gastando demasiado dinero en mercadería, más del margen de costo que tienes. Entonces, vamos a armar un plan de acción en función a esa necesidad. ¿Para qué? Para solucionarlo, para que tú puedas mapear y dirigir el proceso y solucionar en el proceso las cosas que no están funcionando mal. Y luego, o que están funcionando mal, perdón. Y luego evaluar los resultados y seguir avanzando para seguir generando soluciones. Soluciones que te van a dar, ¿qué? Al final, ahorros. Y esos ahorros te van a generar ganancias. Y el objetivo es llegar a un 30% más. Como lo hemos visto en la clase número 3, cómo tener ese impacto. Al pasar por todos los módulos y hacer todo lo que ya te mencioné, tú vas a empezar a ahorrar dinero, a optimizar dinero, porque vas a gastar lo justo y necesario. Vas a rentabilizar mejor el uso del personal. Y ahí hay dinero de ahorro. Y ese es el dinero de ahorro que genera o que se convierte en ganancia. Y al pasar por todos esos dos módulos, lograrás ese 30% más en ganancias en los 3 meses. Y esto me encanta. ¿Por qué razón? Porque cada módulo tiene un objetivo o tiene objetivos específicos de cumplimiento. En otras palabras, en cada módulo tú ya tienes una visión de lo que tienes que hacer antes de pasar al otro módulo. Y entiendes cuál es el camino y la relación con el otro módulo.
porque si no cumples ese objetivo del módulo anterior, no vas a poder pasar al siguiente. Por eso te demostré ahora que hay una relación en cada cosa. Está directamente relacionado a lo anterior. No puedes hacer lo segundo si no hiciste lo primero. Hay una relación. Y el impacto final, y lo que hacemos al final, es analizar todo lo que hemos hecho y empezar a medir esa rentabilidad o esas ganancias adicionales que ya estás teniendo. Y el objetivo es, por lo menos, llegar a un 30% más. Ahora, hay una pregunta que siempre me dicen, y yo lo tomo así, porque la mente es, de verdad, la mente es tan fastidiosa a veces, porque se arraiga a nuestros temas pasados o a nuestros paradigmas pasados y nos pone excusas así de vez en cuando. Y esto es algo muy común que lo he escuchado y estoy seguro que lo estás pensando. Pero Jonathan, yo no tengo tiempo. Estoy como loco todo el día, me levanto a las 5:30 de la mañana, tengo que ir a comprar la mercadería, abrir el negocio. No sé, al mediodía voy a recoger a mis hijos, después volver otra vez al trabajo, a la empresa, a ver y solucionar problemas. Y me saturo y termino cansado. Todo esto que te dije no me lo estoy inventando, es algo de verdad real que lo he escuchado, no te imaginas cuántas veces. Pero tal como te digo, es una mala jugada que tu mente te empieza a poner cuando tú deseas hacer algo nuevo, necesitas cambiar. Y este tema del tiempo es algo muy curioso porque depende más de uno que del entorno al que te enfrentas. Por ello, para responder esta pregunta, te voy a explicar cómo llevarás la formación. Y la estructura de cómo llevas la formación te va a permitir organizar tus tiempos y hacer las cosas o aprender de las cosas que el programa tiene, ajustándote a tu organización diaria. Obviamente que vas a tener que hacer algunos ajustes adicionales y algún esfuerzo adicional, pero eso no significa que no hay tiempo. Por eso hay una frase que dice, uno crea su tiempo o crea el tiempo que necesita supuestamente adicional para hacer algo que le va a llevar a tener un resultado impactante o algo positivo por hacer. Por ello, tal como te dije, quiero responder esta pregunta del no tengo tiempo explicándote cómo la estructura de la formación o cómo llevarás la formación te ayudará a sentirte tranquilo con respecto a esto. ¿Qué es lo que hacemos en la formación? ¿Cuál es la estructura? Lo primero es que la formación 30 Cash es 100% online. O sea, en otras palabras, todo está en una plataforma. ¿Qué significa eso? Que yo he grabado videoclases puntuales, sencillas, entendibles, prácticas. No solo como un speaker hablando, ¿no? Sino con ejemplos muy prácticos y didácticos. ¿Para qué? Para que todo lo encuentres en una plataforma. ¿Y cuál es la ventaja de que esté en una plataforma? Es que tú podrás tener acceso 24/7 en el tiempo que tú tengas o en el tiempo que tú te des más que el que tengas, en el que tú te des. Yo tengo empresarios que veían las videoclases antes de empezar su día, tempranito. Iban a su oficina con su desayunito y se ponían a ver. Otros lo hacían a la hora del almuerzo. Y casi la mayoría lo hacían después de acostar a sus hijos o pasar tiempo con la familia en la noche antes de terminar su día. Porque está ahí, 24/7 para ti. Entonces, si dices no tener tiempo, ya no es excusa. Porque cuando uno quiere algo, se organiza. Y todos los empresarios o dueños de negocio que han formado parte de mi programa como alumnos han entendido esto perfectamente. Pero el recurso que te estoy brindando es que todo está en una plataforma online que tú tienes acceso 24/7, los 366 días del año. Todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, quiero que se vaya ese paradigma o esa cosa negativa o pensamiento negativo que tienes sobre el tiempo. Ahora, sobre el uso de la plataforma, el uso de la plataforma es totalmente sencillo, tal como ya te dije, está organizado por módulos, no solo por módulos, sino por submódulos dentro del módulo que te va llevando de un video a otro. Y si quieres retroceder,
Hay una estructura, un índice que puedes ir hacia atrás para recordar algo que estás viendo en el siguiente video, pero te lo olvidaste, puedes volver. Es súper práctico y didáctico. E incluso me he esforzado que las clases, las videoclases, sean como si yo estuviese interactuando contigo ahí frente a frente, porque te vas a dar cuenta cuando empieces a ver las clases, te vas a sentir que yo estoy ahí contigo hablándote, porque te hablo en primera persona, así como estuviese hablando contigo directamente, y eso lo hace didáctico, porque me interesa que tú le saques el provecho. Incluso los videos están estructurados en tiempos que están comprobados que mentalmente las personas pueden enfocarse en general. Y eso es otra parte que me encanta para romper esta excusa del tiempo. Así que, quítate la excusa de no tengo tiempo. Déjala atrás, porque el tiempo se hace y ahora que lo comprendes, lo vas a buscar. Hay un detalle adicional a esta pregunta, ya que te estoy explicando cómo se estructura la formación o cómo se lleva, es ¿por qué, Jonathan, tu formación no es presencial? Para responderte a esta pregunta, te voy a poner en contexto porque te conté que yo antes lo hacía presencial. Antes de la pandemia hacía todo presencial, pero yo me enfrentaba a una barrera con el empresario. Y esta barrera era que cada vez que yo iba a una nueva sesión con ellos, habían temas que se quedaron en el aire en la sesión anterior y que probablemente las absolví en ese momento, pero cuando empezaban a tratar de hacerlo, surgían otras dudas y tenían que esperar que yo vuelva a la siguiente sesión, que podía ser en una semana o 15 días después, y recién absolver eso, y por ende eso atrasaba el progreso. Obviamente que siempre se absolvía, pero esa era la barrera. Pero más que el hecho de que yo me enfrente a esa barrera, a mí me importaba y me importa más lo que tú vivas o los resultados que tú tengas y que esto sea lo más rápido posible. Por ello, el hecho de que esté en una plataforma, tal como te dije, 24/7, o sea, en cualquier momento tú puedas verlo, va a suceder que cuando tú estés avanzando, por ejemplo, viendo tus costos o estructurando tus costos, llegues a un punto donde no te acuerdas a cómo era ese proceso para sacarle el costo unitario, entonces ya no tengas que buscarme y llamarme a mí o esperar a la siguiente sesión. Si no, vas a tu plataforma, entras a ese video donde se explica eso y lo absuelves y sigas avanzando. Eso para mí es más importante, que tú avances, que no estés dependiendo de mí al 100%, sino que tengas el recurso ahí, en una videoclase. Por ello, y te recalco, las videoclases están organizadas, incluso cada videoclase tiene su nombre para que tú ubiques, ¿no? Cómo costear, cómo llegar al punto de equilibrio o al costo unitario de tu producto. Entonces vas a poder ubicar rápidamente el video que va a absorber la duda que tú estés teniendo. Entonces, por eso es que para mí es importante y ahora me satisface y me da alegría que no dependan de mí al 100%, porque todo está ahí en la plataforma. Y no tengan que depender de mí para seguir avanzando, sino siguen avanzando por sí mismos usando los recursos que están ahí dentro de la plataforma. Ahora, ¿qué cosa adicional incluye la formación como parte de la estructura de cómo llevamos esta formación o cómo se lleva la formación 30 Cash? Un dato importante, y esto quiero que lo tomes como un beneficio. Mira, ya te estoy dando algunos beneficios. Es que, a diferencia de antes, que los empresarios tenían un periodo de 1 año para usar la plataforma, ahora estoy dando un acceso vitalicio. O sea, ¿qué significa eso? De por vida, que vas a poder tener para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, toda la información del programa 30 Cash. Porque una parte importante es que tú no te quedes con esta información, sino que también eduque a la gente con quien tú trabajas, porque yo te hablé del delegar, de que tú no puedes todo el tiempo estar viendo las operaciones financieras, sino ya tiene que hacerlo tu personal. ¿Y qué mejor recurso de tener esto para siempre y usar esos videos y mostrárselo a tus trabajadores, a la gente con quien tú trabajas para capacitarlos? Y esto
te lo estoy ofreciendo en esta ocasión, que tal como te dije en el pasado no había. Y esto es un recurso adicional de la estructura, de cómo es el programa y cómo te beneficia y cómo beneficia a tu equipo para que tu negocio pueda seguir fluyendo y lograr el 30% más de ganancias. Y si te preocupa, que incluso digas, Jonathan, pero bueno, yo estoy, sí, tengo las dudas, entro a mi plataforma, veo el video, pero quizás me quedan algunas dudas adicionales muy particulares. Probablemente pase eso. Estoy muy seguro que sí. Y para esas dudas muy particulares que no tienen que ver con la teoría, sino más con la práctica de estar yendo en el proceso, hay un detalle en la estructura del programa que va a solucionar esto. Y es que tú vas a formar parte de una comunidad o de un grupo de la comunidad de mis alumnos que ya han sido graduados y los nuevos que están ingresando, que los he organizado por ciertos grupos determinados de acuerdo a ciertas características que definimos como equipo o como empresa, y los ponemos en ese grupo. ¿Para qué? Para que por medio de ese grupo, al dejar tú tus preguntas puntuales sobre algo que está pasando, ayude a otro. Porque tal vez otro deje alguna pregunta que también te ayude a ti y yo por ahí responda de forma activa e interactuemos con respecto a esas preguntas que vas a ir teniendo. Que son muy particulares, ¿no? Muy puntuales en el tema de llevar a la práctica. Pero recalco, esto que te acabo de explicar tiene un objetivo. Es que tú respondas tus dudas o las preguntas que tienes. Porque mi objetivo es que tú no te atrases en el proceso, sino vayas respondiendo tus dudas de forma muy activa. Y al responder tú tus dudas, o yo responder tus dudas de forma muy activa y dándote la respuesta de lo que tienes que hacer, eso o esa respuesta le va a ayudar a otro. Y esto va a ser un efecto de empatía, porque el otro también va a dejar una pregunta y yo la resuelvo y esa pregunta te va a ayudar a ti. Y así nos vamos a ir edificando todos como una comunidad. Ese es el efecto que quiero lograr en esta comunidad o el objetivo de por qué lo estructuro de esa forma. Porque las preguntas edifican y al responder a alguien un problema, alguien más ha tenido eso y quizás tuvo miedo de preguntar o pensar que está mal, pero al hacerlo alguien más, fomenta a la participación y a la edificación en el grupo. Por eso para mí es muy importante que tú puedas estar en ese grupo de forma muy activa, haciendo tus preguntas, yo respondiéndolas y ayudándonos todos mutuamente. Y para sumar este impacto de responder las preguntas de forma muy activa, hay algo que hacemos semanalmente y son las sesiones. Estas sesiones tienen una estructura de 2 objetivos, ya que en una semana, o en la primera semana, o la primera sesión de la semana, hacemos preguntas y respuestas sobre análisis de lo que estamos viendo en el grupo, para detallar algunas cosas más puntuales y otras preguntas que surjan. Y la siguiente semana, retroalimentación de todos los logros que estamos teniendo y empezar a detallar y hacer los planes para la siguiente parte o el siguiente módulo. ¿Por qué razón? Y se vuelve a repetir el patrón, ¿no? Primera semana, preguntas y respuestas, análisis. Segunda semana, preparación, retroalimentación para pasar al siguiente módulo. Y así se repite cada 2 semanas esa estructura. ¿Por qué? Porque los módulos se aperturan, y me estoy adelantando un poquito algunas cosas que ya te lo voy a decir después, pero para que entiendas esto que te estoy diciendo, los módulos se aperturan cada 2 semanas. Y en esas 2 semanas que el módulo va a ir siendo consumido por ti, tú necesitas en una semana absolver dudas en la sesión de coaching que vamos a tener, y en la siguiente semana necesitas tener retroalimentación sobre esas dudas que has tenido en el momento de aplicarlas y prepararnos y relacionar o hacer una relación con lo que viene después en el siguiente módulo. Y así se va repitiendo. Y todo esto, ¿con qué objetivo? De que tú tengas la tranquilidad y se te vaya este miedo. ¿Me voy a quedar solo, Jonathan, en el proceso? ¿O me quedaré solo en el proceso? Por supuesto que no, ya te lo he demostrado y te lo he compartido. Voy a estar acompañándote en todo este proceso para que tú
absuelvas tus dudas, sepas cómo aplicarlas y puedas ir aterrizando toda la información que mi programa tiene a tu realidad, a tus problemas específicos, a tus necesidades específicas. Y eso es lo que le da el impacto a los empresarios al formar parte de mi programa. Ahora, la gran pregunta del millón. ¿Cuándo empiezo, Jonathan? Ya, entro a tu programa, hago el pago. ¿Cuándo empiezo? Ipso facto. Inmediatamente haces el pago y ya te llegan tus accesos automáticamente. ¿Por qué razón quiero que suceda eso? ¿Por qué lo hago así? Porque no puedes perder más tiempo. Y tú eres consciente de eso. Ya no hay más tiempo que perder. Has dedicado un tiempo importante a concientizarte. Esta semana el entrenamiento y ya tienes que empezar a accionar. Por eso es que los accesos te llegan inmediatamente. Y aquí recalco ya lo que te dije hace un ratito que me adelanté, es que los módulos se abren cada 2 semanas. Una vez tú ingreses, se va a aperturar el primer módulo, el módulo de inicio y el módulo 1, para que ya empieces a consumirlo. Esos módulos van a estar abiertos 2 meses solamente, 2 semanas, solamente esos 2 módulos. Y respaldados de la estructura que ya te mencioné hace un momento, ¿no? De las clases semanales con la forma como te expliqué que lo vamos a llevar. Luego de las 2 semanas se apertura el siguiente módulo y obviamente el anterior queda abierto para que puedas seguir absorbiendo tus dudas si hay algo más. Pero empieza la nueva etapa o la siguiente etapa. Y así, cada 2 semanas se irá aperturando. ¿Por qué hago esto? Porque he entendido algo y he analizado algo en el comportamiento, y incluso me pasa a mí mismo. Cuando tú ves demasiada información, tu cerebro tiene 2 acciones. La primera es que le da pereza porque ve tanta información. Y la segunda es que no sabe por dónde empezar y a veces te vas al final y no encuentras la hilación. A mi esposa le pasa eso a veces cuando tiene un libro completo abierto. Incluso yo veo que ella abre sus libros y los libros digitales, ella consume muchos libros digitales y se le abren por capítulos para que pueda consumir adecuadamente y entienda el contexto. Así es la educación y es por eso que hemos organizado de esta forma para que tú le saques el máximo provecho a cada módulo. Cada 2 semanas, al máximo provecho. Y así seguir avanzando. Mi estimado amigo, amiga, aquí quiero compartir algo contigo como para apaciguar tu preocupación por ciertos puntos. En el módulo 2 yo te hablé que vas a empezar a llevar un registro de control financiero. Y para que lleves un registro, ¿qué necesitas? Diseñar un registro organizado y estructurado, ¿verdad? Y probablemente estás pensando, Jonathan, pero yo no soy tan bueno en Excel. Está haciendo tablas dinámicas o formulando. Tranquilo, tranquila. Uno de los bonos que voy a ofrecerte, y estos bonos tienen un precio usualmente cuando alguien me lo pide por separado o los ofrezco de forma separada. E incluso si tú quisieras contratar a alguien y explicarle lo que quiere, cuánto te va a cobrar para que te lo haga, o que tenga un conocimiento o un know-how sobre temas financieros para que haga adecuadamente un Excel especializado, vas a tener que pagar. Pero en esta ocasión, estos bonos para ti son sin costo. ¿Y cuáles son estos bonos para tranquilizar este hecho de los registros financieros? De que no tienes que estar diseñando el Excel o pagando a alguien para que te los haga. Y es que como parte de la formación o del programa tendrás plantillas de registros financieros listos, formulados, para que tú vayas a la acción. Porque lo que a mí me importa no es que tú pierdas el tiempo creando un Excel, es que tú registres, porque eso es lo importante, los datos, de frente a registrar, y te voy a ofrecer este bono. Y como complemento a este bono, que es algo que al inicio necesitamos hacer, es un diagnóstico. También hay una estructura de un diagnóstico listo, incluso formulado para que te diga tu resultado de cómo estás empezando, con qué porcentaje de rendimiento frente a lo que el programa espera, tú estás iniciando. Y estos, sin costo, porque son un bono. Y los bonos no tienen costo, pero más que eso, me importa que tú puedas accionar rápidamente. Si tú tendrías que pagar, como te dije, de forma independiente esto, tanto
si me lo pedirías a mí independientemente, el valor que yo cobro a otras personas cuando me piden esto es de 1.000 soles. Y si tú quieres buscar una relación para que digas, oye, Jonathan, ¿qué tanto? Puedes ir a investigar con personas que diseñen Excel, pero que tengan un know-how financiero. No te cobran por formular, lo que te cobran es por el tiempo y el conocimiento que ellos tienen para estructurar. Y ese es el valor, para que tengas una referencia. ¿Ok? Otros dos bonos adicionales, que tal como te recalqué, los hago pensando en que tú tengas recursos para facilitar tu avance y tu progreso. Hay dos cosas importantes que en el proceso de la organización financiera surgen, y es el hecho de usar tu dinero de forma eficiente. Y un tema importante para mí sobre el uso del dinero de forma eficiente es apalancarte. ¿Qué es apalancarte? Buscar inversión, que puede ser de bancos o de un tercero. Si has estado en los lives, he hablado de esos temas, del apalancamiento. ¿Y qué cosa busca un apalancador? Es que a quien apalanque o le dé la plata se vea bien financieramente. En este módulo extra te voy a enseñar cómo verte atractivo, no solo para los bancos, sino para un financiador si tú quieres buscar apalancamiento para crecer. Porque es importante, ahí ya te expliqué en un live acerca de la importancia del apalancamiento para crecer más rápido. Siguiente módulo o siguiente bono es un módulo de análisis, de educarte, de endeudarte adecuadamente con los bancos. Un problema muy común cuando tú empiezas a organizar tus finanzas y en esta búsqueda de apalancamiento es que tú no sabes cómo adeudarte. Incluso yo estoy muy seguro que has tenido problemas en sacar un crédito y después que te cueste pagar. Bueno, en este módulo yo te enseño qué condiciones o qué factores tienes que tener en cuenta para adeudarte. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento máximo? ¿Frente a qué tienes que calcular en tu negocio para saber si la deuda que estás sacando va a ser saludable o no para tu empresa? Este módulo te ofrece eso, como módulo extra y como bono para reforzar tu progreso. Si yo tendría que cobrar, y no si tendría, cuando cobro asesoría sobre este punto, el precio mínimo que cobro por este tipo de asesorías personalizadas son 250 soles para explicarle estos detalles. Porque son conocimientos, obviamente, que no solo vienen por la teoría, sino por la práctica de muchos años de haber trabajado en este sector. Yo te conté que trabajé en el banco por algunos años y aprendí de estos temas, y obviamente en la práctica. Y eso es lo que cuesta, la experiencia. Ese es el valor usual que yo cobro de forma independiente si alguien busca una asesoría de este punto. Pero en esta ocasión para ti, por formar parte de mi programa, son bonos sin costo. Y atención, lo que a continuación te voy a mencionar de dos bonos adicionales que tengo, quiero aclararte, no es para todos. Solo serán exclusivamente para un grupo de personas que accionen rápidamente, que decidan rápidamente hacer los cambios y formar parte de mi programa de forma rápida y de forma insofacto, lo más pronto posible. Y yo te lo mencioné el día de ayer y te dije que iba a dar dos bonos y te expliqué en qué consistían un poquito estos bonos. Y dije el número y te lo recalco para recordarte. Solamente 20 personas, 20 primeros alumnos podrán recibir estos bonos. ¿Por qué razón? Porque quiero premiar a las personas que accionen rápidamente, que no duden, que ya estén convencidos de que quieren cambiar el rumbo de sus negocios y quieren mejorar como empresarios. ¿Y en qué consisten estos bonos? Porque no solo son especiales porque son premios para los que accionan rápido, sino también por el hecho de que estos bonos tienen cosas muy puntuales para lograr. El primer bono lo llamo auditoría personalizada. Uno a uno, one to one, solo tú y yo, en tu negocio de forma presencial. Y quiero que sepas que esto nunca
antes lo he hecho. Nunca. Es la primera vez. Y vas a ser el privilegiado de que pueda estar en tu negocio, ver y hacer un diagnóstico in-house, ver tu negocio, cómo funcionan las operaciones y en función a todo lo que has avanzado en el programa, in-house, dentro de tu negocio, voy a poder hacer el diagnóstico y darte el feedback o la retroalimentación de los planes que necesitas implementar para corregir esos procesos financieros de cómo está funcionando. Y me va a permitir el hecho de que yo esté dentro de tu negocio y tener un día contigo, me ayude a que pueda entender de forma presencial cómo tu personal está operando. Incluso voy a poder hablar con ellos para entenderlos y así darte un feedback o una retroalimentación más aterrizada. Recalco, es la primera vez que estoy haciendo esto y tú, por accionar rápido, vas a ser el beneficiado. Segundo módulo, segundo bono. Y este bono es un complemento súper importante para el progreso y la continuidad de que tú sigas haciendo esto. Porque no te voy a negar, he tenido alumnos que han avanzado muy bien, pero luego que ya terminó el programa, como que se han dado su reposo, su respiro y empiezan a dejar algunas cosas de lado. Han tenido el resultado, pero es parte del ser humano a veces de no accionar ciertas cosas para ser continuos o mantener nuestra continuidad. Por eso he creado este bono especial, que también es la primera vez que lo ofreceré. Nunca antes lo he ofrecido y es sesiones mensuales de mentalidad empresarial. En la última sesión, si estuviste en la última sesión de preparación, en el último live que fue el domingo, estaba mi socio Jan y yo hablando de este punto, de las cosas que tú tienes que insertar en tu mente. Pero más que solo insertarlas, es que tienes que aprender a actuar en función a esos pensamientos y educarte continuamente en función a lo que ya estás insertando para que seas constante. Y cuando te enfrentes al desánimo, a la frustración, porque no salen las cosas como lo esperabas, encuentres las soluciones. En estas sesiones mensuales que vamos a tener, que son independientes a las sesiones que ya hemos hablado como parte de la estructura del programa 30 Cash, aquí te voy a ayudar a saber cómo pensar de forma empresarial. Incluso va a caber la posibilidad que en algún momento invite también a alguna sesión a mi socio Jan para que él, de su propia experiencia, también te comparta estos temas. Pero lo que queremos lograr como programa es que tú seas constante y continuo, que cuando termine el programa tú sigas avanzando. Y lo he diseñado, tal como te dije, porque me importa que cuando tú ya no estés conmigo, tú sigas avanzando, que tu avance no se limite. Y si estos bonos tendrían que tener un valor, o si yo tendría que cobrar por hacer una sesión con una persona sobre estos puntos, o una mentoría personalizada sobre estos puntos, o hacer un diagnóstico personalizado, entre estos dos, tú por lo menos tendrías que pagar 1.200 soles. Y lo que te estoy diciendo no es algo descabellado, ¿eh? Por ejemplo, una auditoría presencial, te voy a contar rápidamente, cuando yo busqué una auditoría para ver cómo está funcionando uno de los negocios que yo tuve en estos temas de operaciones financieras, me cobraban por una sesión, 1.000 soles por una sesión. Y yo las pagué porque me interesaba saber cómo está mi negocio, cómo yo estoy operando, porque también necesito una visión externa. Para eso son las auditorías y me retroalimenten para saber qué cosa mejorar. Y si no me quieres creer, puedes averiguar, pero son bonos especiales en esta ocasión, sin costo, no tienen un costo en esta ocasión, pero quiero, al darte los precios, que le halles el valor y le saques el provecho. Y recalco, solamente son para las 20 primeras personas que accionan rápidamente y deciden formar parte del programa. Quiero que lo tengas claro para que sepas que este es el número. Cierran los 20, no more, no más, ahí queda.
Los demás tendrán todos los demás beneficios que tiene el programa, menos estos 2 bonos. Bien, eso es un detalle que quería recalcar. Y adicional, antes que se me vaya, porque ya estaba a punto de irse este punto muy importante que tengo que recalcar. Es cierto que los bonos no tienen un costo, y te dije cuánto es el costo y el valor que tienes que darle por el costo que tendrías que pagar si es que los recibieras de forma independiente. Quiero recalcar algo que sí es una condición, especialmente por el bono número 1, que tiene que ver con la auditoría presencial y personalizada. Es que donde tú te ubiques, un detalle sí que te quiero aclarar y me gusta esto porque quiero ser totalmente transparente contigo y que no te sorprenda nada, y porque a mí no me gusta que pase eso, es que el monto de los viáticos que se cubriría para llegar a donde tú te ubicas, eso sí, lo cubres tú. Obviamente que tú das las condiciones sobre los viáticos, pero es para una persona, un miembro de mi equipo y yo que va a ir a tu negocio de forma presencial. Eso sí quiero aclararlo porque es muy importante para mí tener las cosas claras contigo y podamos sacarle el máximo provecho a lo que vamos a hacer al satisfacer estos 2 bonos, especialmente este bono que tiene que ver con la auditoría, porque para mí este bono es súper importante para tu progreso después del programa. Bien, ya que te hablé de los bonos, quiero ponerte en perspectiva para que tú veas el valor o todo el valor que tiene este programa y como toda empresa siempre valoriza sus costos para definir el precio, quiero compartir contigo cuál es el costo de mi producto o mi servicio. Así como te enseño a calcular costos para tus productos y servicios, yo también defino mis costos. Y los costos o mis costos los defino en base a algunos indicadores que quiero compartir contigo de cuánto me costó desarrollar mi programa. El primer indicador que pongo es mi educación. Obviamente todo lo que sé está en función a la educación que yo he tenido, a mi educación universitaria. Y obviamente eso tiene un precio o tiene un monto que yo invertí para educarme, porque gracias a esa educación he llevado estos conocimientos a la realidad del negocio que tú tienes, de un negocio en crecimiento, una empresa en crecimiento. Y ese monto que tú ves aquí en pantalla, que son 90,000 soles, es un monto calculado, no es el total, porque obviamente hay muchos más gastos hundidos en el proceso. Estoy simplemente calculando lo que yo gasté para pagar mi educación, lo que me costó. Pero todos los costos hundidos que están de por medio ni siquiera les estoy contando, o los estoy contando. Pero ahí está el primer indicador. El primer indicador para definir mi costo. Segundo indicador, mi especialización en microfinanzas. Y aquí en este punto quiero explicarte por qué puse ese monto. Y brevemente te voy a contar una experiencia. Esta especialización yo lo hice en la Escuela de Microfinanzas de uno de los bancos más prestigiosos del Perú. Hoy se conoce como el Banco Pichincha, antes era el Banco Financiero. Y ellos tenían una escuela de microfinanzas que luego al graduarte, si tú te graduabas, te quedabas como asesor. ¿Cuál es el costo de haber trabajado ahí? Yo para eso ya trabajaba en una empresa donde ganaba en dólares como ejecutivo comercial, pero quise seguir o buscar mi destino educándome en esto. Y cuando empecé, literal, me pagaban apenas el mínimo. Y yo tuve que sacrificar mi otro trabajo, donde ganaba mucho más dinero, para empezar a ganar un salario mínimo por aprender de las microfinanzas, de aplicar mis conocimientos que aprendí en la Universidad de Educación Corporativa a las microfinanzas. Y así estuve por 6 meses ganando un salario mínimo, con comisiones mínimas. Y ese monto que está ahí es el monto que yo dejé de ganar por dejar el otro trabajo. Y ni siquiera es eso, porque es mucho más, pero estoy poniendo el monto mínimo. Y el tercer indicador es la prueba y error que yo tuve que experimentar en todos estos años de experiencia. Te conté en una de las clases que yo tuve negocios.
cometí errores, perdí dinero. Y esa es mi prueba, de experimentar lo que yo aprendí teóricamente y llevarlo a la práctica. De perder ese dinero, porque al final eso es un costo. ¿Por qué lo considero un costo? Porque al llevar a la práctica a la realidad, las cosas que yo aprendí, me equivoqué y tuve que aprender de esos errores y corregir. Y buscar las formas de cómo los métodos y técnicas que estaba descubriendo o conceptos se aplican a una realidad. Yo te conté en algún momento que he tenido alumnos que han estudiado carreras afines a negocios y no veían la forma, no encontraban la forma de aplicar sus conocimientos a la realidad de su negocio. Bueno, yo lo encontré, pero eso tuvo un costo para mí y es perder dinero. Y si sumamos todas esas cantidades y yo le tendría que dar un valor de costo a mi programa, es los 145,000 soles que ves ahí. Y si eso le añadiría como un costo adicional los bonos que te estoy dando sin costo en esta ocasión, la suma de esos dos es lo que yo tendría como costo para mí. Los 147,700 soles. ¿Por qué te comparto esto? Porque lo que te estoy enseñando yo tengo que vivirlo y tengo que valorizar o costear mi producto. En este caso, este producto llamado 30 Cash, mi programa. Es el servicio que yo te brindo o que te brindo en este programa. Y quiero poner en referencia una cosa adicional que te dije ayer con el objetivo de fijar el precio de venta. Porque te empecé a explicar esto del costo porque quería que entiendas cuál va a ser el precio de venta o cuál será el precio de venta o cuál debería ser el precio de venta de mi producto o mi programa 30 Cash. Ayer te dije, cuando te contaba de los 3 empresarios, de cómo el programa 30 Cash, al finalizar y aplicar todo lo que se ve en el programa, ellos incrementaron sus ganancias en promedio en 6,000 soles en función a lo que habían iniciado. 6,000 soles a más en algunos casos. Y esto te lo dije y al finalizar te comenté que ese monto promedio de incremento de ganancias en función al inicio de cómo empezaron el programa iba a ser proporcional para definir el precio. En otras palabras, si estos empresarios o dueños de negocio ganaron 6,000 soles en promedio o incrementaron sus ganancias en función al inicio, entonces, en otras palabras, lo que te estoy diciendo ahora para explicarte o lo que te estuve o traté de decirte es que el precio de venta iba a ser proporcional a eso o parecido. Y hablando con mi equipo de este tema, porque cuando uno hace una inversión de un producto y hay gastos hundidos, y obviamente esos 147,000 soles no es el total del costo de mi producto. Yo te mencioné solo 3 indicadores, hay muchos más indicadores que incrementan el monto que se tienen que incluir como parte del proyecto o de la creación del programa. Y cuando tú creas un proyecto, un programa, tú haces un flujo para recuperar esa inversión y luego generarle una rentabilidad. Así funciona. De eso te hablé en los lives de preparación. Bueno, trabajando con mi equipo financiero, me dijeron, Jonathan, según la proyección, debería ser 6,000 soles tu monto de precio de venta para recuperar el monto invertido. Porque así funcionan los negocios son fríos. Pero quiero decirte algo acerca de estos 6,000 soles de precio de venta. Imagínate, y te voy a poner en referencia algo antes que te diga el precio que pondré en esta ocasión para que tú adquieras el programa. Quiero que imagines lo siguiente. Yo te he contado muchas situaciones de empresarios, de cómo a causa de la desorganización no han diversificado bien su dinero y eso les ha generado ciertas situaciones de tener ganancias menores a las que ellos esperaban. Te he hablado de mi propia experiencia. He perdido dinero en el proceso de aplicar esto.
de buscarle y acertarle y darle al punto, al clavo, como dice el refrán, porque es parte del aprendizaje. Me han tardado más de 8 años. E incluso el propio costo de dejar de ganar dinero para yo invertir mi tiempo y generar experiencia para entender a personas como tú. Poniéndote en referencias todas estas cosas. Y al final el tiempo se valoriza y se valoriza en dinero. Quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo tú tendrás que usar si quieres buscar por ti mismo todo esto? ¿O cuánto tiempo invertirás y dinero perderás para que puedas llegar a este punto donde estoy yo? Pero, ¿sabes algo? Todo esto que hago y lo que hice en este entrenamiento lo hice para que tú aceleres. Y la invitación que te estoy haciendo de formar parte de mi programa 30 Cash Training es para que aceleres tus resultados y no pases toda esta curva de aprendizaje que he pasado y toda la inversión y pérdida de dinero para aprender y llegar a un concepto o a un método que va a ayudar. El precio no será 6.000 soles. Será solo 1.997 soles. ¿Y por qué digo solo 1.997 soles? Porque quiero que compares y leyes un valor a esto que tú vas a pagar cuando decidas ingresar al programa y lo rentabilices al máximo. Y te puse en referencia bonos, te puse en referencia mi experiencia para que tú lo valores y le saques el máximo provecho. 1.997 soles te costará este programa y la forma como vas a poder pagarlo es hacerlo mediante una pasarela que es súper segura, porque probablemente tú tengas ciertos miedos, ¿no?, sobre el pago. En esta pasarela llamada Hotmart, yo digo pasarela para explicarte, una pasarela es un medio o una empresa que te ayuda a que tus transacciones monetarias sean seguras, tanto para el cliente como para el dueño del producto o servicio. Entonces, aquí tú puedes pagar por medio de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pero con la garantía de la seguridad, de que tu transacción está siendo fidedigna, es que está siendo respaldada, para que tú, si tienes miedo de poner tu tarjeta en cualquier sitio, sepas que esta plataforma es la pasarela de pago más segura que puede existir en todo el mundo. Y esto para darte la seguridad que la transacción que estás haciendo, no solo la transacción sea segura, sino la decisión que estás tomando sea segura y empiece a accionar lo que necesitas hacer para ayudar a tu negocio a generar ese 30% más de ganancias, incrementar ese 30% más de ganancias organizando sus finanzas. Ahora quiero tocar unos puntos que sé que están pasando por tu mente. ¿Y saben por qué lo sé? Porque lo he visto en los empresarios, incluso cuando yo decido hacer algo nuevo o invertir en algo, existen esos pensamientos. Es natural del ser humano. Una de las cosas que yo sé que te estás preocupando, y como empresario, esto es de cajón pensarlo siempre cuando uno va a invertir en algo. ¿Recuperaré mi inversión o no? Quiero que sepas que esta pregunta es natural. Porque todo empresario busca rentabilizar su dinero al máximo. Quiero darte la seguridad sobre esto o sobre esta pregunta. Y voy a añadir a esta pregunta una más. ¿Y en cuánto tiempo lo recuperaré? La recuperación de esta inversión depende más de ti que de mí. ¿Y sabes por qué? Porque yo estoy seguro de los resultados que da mi programa, porque lo he visto en cientos de empresarios, incluso lo he visto yo mismo aplicando mis métodos en los negocios que he puesto. Cómo rentabiliza, cómo cambia la organización financiera para tener resultados, y en mi enfoque, en mi resultado, por lo menos 30% más de ganancias organizando las finanzas. Y he visto en todos los empresarios
cómo recuperaban muy rápidamente su inversión. Te voy a poner un par de ejemplos. Adriana. Adriana tuvo que invertir con un dinero de apalancamiento. O sea, no un dinero de su negocio, sino de un tercero. ¿Para qué? Para comprar el programa. Le costó. Y has visto sus testimonios en los lives y también en los videos que hemos estado pasando. Y ella no solo recuperó la inversión que puso para pagar este programa, sino también, estando en el tiempo del programa, ella pudo empezar a generar esas ganancias para que su negocio empiece a invertir en otras cosas que necesitaba. Y me encantó cuando ella me lo dijo por primera vez, porque en el video que tú viste, si lo viste, ella cuenta, ¿no?, qué cosa hizo. Pero antes de eso, ella ya me había contado algunos detalles. Y me dijo: Jonathan, en todo este tiempo que he puesto mi negocio, apenas llegaba al punto de equilibrio. Apenas, o sea, tenía que luchar para llegar al punto de equilibrio. Pero ahora, solo estando en el programa en este tiempo, en estos 3, casi 4 meses, ya estoy viendo que hay ganancias. Ya he recuperado, ya he cubierto lo que he invertido y me ha sobrado dinero para invertir en otras cosas adicionales que quiero para mi negocio. Un lapso de 3, 4 meses. Ese puede ser tu caso, y como puede ser tu caso, un poco más de tiempo. Pero recalco, eso depende de ti. Depende del esfuerzo que tú le pongas. Por eso yo soy muy claro siempre y te lo repito. La disciplina es súper importante y el enfoque en hacer las cosas que el programa te pide que hagas. Si tú eres constante, vas a tener resultados. Yo estoy sumamente seguro, completamente seguro de eso porque lo he visto. Soy un convencido porque lo he visto y te lo he dicho. Me he convencido de esto no solo porque yo lo he aplicado, sino porque lo he visto en muchos. Y un patrón que se repite en muchos es algo constante, porque así es, funciona. Entonces, quítate esa preocupación de tu mente de pensar en cuánto tiempo lo recuperarás la inversión, o si lo recuperarás o no. De hecho, que lo recuperarás. De eso ni te preocupes, porque esto se ve como una inversión. No tienes que verlo como un gasto, es una inversión para tu educación como dueño. Y no solo te va a servir en este negocio que tú estás poniendo, que tú tienes, perdón, sino también en los próximos negocios que tú hagas en el futuro, en las próximas inversiones. Así que quítate esa inseguridad y convéncete, porque lo sé y lo he visto en muchos empresarios. Y otro punto importante, y aquí sí quiero tallar bien, porque esto es no digo una excusa, pero sí es un miedo que muchos empresarios que han estado por comprar mi programa no lo hicieron. Y digo que es una excusa porque solo están mirando el tiempo presente y no están viendo la proyección. Y es así claramente: Jonathan, no tengo dinero, no me alcanza lo que tengo. O sea, me sobra, pero no puedo afectar a mi negocio. Y sí te entiendo, ¿sabes por qué? Porque cuando uno va a invertir y comprar algo, o comprar específicamente algo, y más cuando se trata de educación, o de poner tu tarjeta en algún lugar, tú estás sentado pensando y diciéndote a sí mismo, yo me imagino, porque lo sé, porque te conozco, y no eres el único, sino que muchos de los empresarios que han ingresado han experimentado eso. Algunos han experimentado eso, pero han decidido no comprar. Pero te voy a poner el ejemplo de los que decidieron y cómo rompieron esta barrera. Yo me imagino a ti ahí, frente a tu computadora, con tu tarjeta en la mano, mirando los números de tu tarjeta y digitando. Y cuando tienes que hacer clic, te quedas pensando y te dices a ti mismo: o sea, no es que me sobre la plata, pero tampoco es que puedo estar gastando en algo que no estoy seguro. Y empieza esa duda, ese miedo. Si yo gasto este dinero o uso este dinero, porque no es un gasto, te lo recuerdo, es una inversión, uso este dinero, ¿qué estaré sacrificando? O voy a sacrificar ciertas cosas. Y empiezas a ponerte hipótesis que quizás ni siquiera van a pasar, pero ya estás pensando: voy a sacrificar esto, no voy a poder comprar quizás la mercadería, o estoy sacrificando este gasto. Y empiezas a ponerte mil y una hipótesis, porque así funciona el cerebro cuando tu ser quiere salir de su zona de confort.
Y tu subconsciente, arraigado a ciertos miedos, lanza esos pensamientos de miedo y erróneos y paradigmas para limitarte. ¿Cómo se rompe esto? Y te lo voy a contar desde experiencias reales. Te hablé de Benjamín. Él es un ejemplo muy claro, es uno de los últimos que se ha graduado. Pero admiro a ese hombre, ¿ya? Y te voy a decir por qué. Te voy a decir cuánto gana. Él genera 11.000 soles en ventas. Venta bruta. Tiene un negocio donde alquila, compra internet, digo, es un decir porque alquila el servicio de internet y lo revende. Ese es su negocio. Y su margen no es mucho. ¿Y sabes qué hizo él? Cuando él empezó la capacitación no se pagaba un salario. Pero sin embargo, tenía una idea de lo máximo que podía tomar de su negocio, aunque a veces tomaba más o menos. Cuando él empezó el programa, y me acuerdo que él nos llamó y habló conmigo personalmente por el tema del pago. Y en la primera sesión me dijo, Jonathan, la verdad que yo hice un sacrificio muy grande. ¿Por qué? Le pregunté. Porque yo más o menos, en promedio, tomo 2.000 soles, poquito más, poquito menos por mes para mis gastos personales de mi empresa. ¿Y sabes qué hice? Todo lo que tú me dijiste, yo sentí que era para mí. Pero no solo lo sentí, sino ya lo estaba reconociendo porque estaba buscando cómo educarme, cómo capacitarme, porque ya sentí que estoy llegando a un límite y que mi negocio iba a detonar si yo no accionaba y hacía algo por él. Empecé a buscar cursos, a estudiar en la universidad, pero veía que eso era muy largo y busqué algo más rápido y encontré tu programa. Y pensando en eso, pese al miedo y al sacrificio que voy a hacer, invertí. Tú sabes cuánto cuesta el programa y te acabo de decir cuánto tomaba de dinero él para sus gastos personales. Literal, tomó el dinero de su salario. En otras palabras, literal él lo que me dijo es, no voy a comer este mes porque tengo la visión que esto me va a ayudar. Literal, tomó el monto de su salario total para pagar el programa. Quiero que pienses en esto. Él es un ejemplo de sacrificio. Que no se enfocó en el momento, sino se enfocó en la visión. ¿Cuál fue el resultado de él? Y te mostré qué ganancias obtuvo después de los 3 meses. Por el tamaño de su negocio. Él empezó con cierta ganancia y al finalizar los 3 meses generó más de 2.000 soles adicionales de ganancia. Ahí nomás está su recuperación. En las ganancias adicionales que generó su negocio por organizar sus finanzas. Lo recuperó en 3 meses. Tengo otro ejemplo para cerrar este punto y lleguemos a la conclusión de que no es un tema de dinero, sino es un tema de pensamiento. Un empresario me llamó en los últimos días ya para cerrar las puertas del programa y me dijo, Jonathan, no tengo toda la plata. Porque en algún momento no lo hacíamos por medio de Hotmart, lo hacíamos transacciones directas. Me dijo, Jonathan, no tengo toda la plata, pero quiero entrar a tu programa. Y te sigo ya hace varios meses y he estado tratando de juntar todos estos meses. Y todavía me falta. Yo sé que no me vas a hacer un descuento porque es el valor de tu programa, pero lleguemos a un acuerdo. Y llegamos a un acuerdo. Pagó el total del programa, el total. Y cuando él tuvo que pagar una parte que le faltaba por el acuerdo que hicimos, me acuerdo que me dijo, Jonathan, estoy esperando el pago de un cliente. Ese dinero yo tenía proyectado para usarlo en otra cosa, pero yo ya me comprometí contigo y me comprometí conmigo de que tengo que cubrir el programa porque me está ayudando. Y desde ya que empecé ya me estoy dando cuenta que cometía muchos errores y lo vale.
recibió la plata del cliente y terminó de pagar el programa de acuerdo al acuerdo que quedamos. Recalco, es un tema de mentalidad. Es un tema de quitarte las excusas, esos miedos que el subconsciente, acostumbrado a cosas del pasado, a miedos del pasado, te lanza porque no quieres salir de su zona de confort. Pero tú, ahora que eres consciente, tienes que arraigarte a un pensamiento más poderoso. Y este pensamiento poderoso se llama mejorar la organización financiera de mi empresa, porque sé que voy a generar por lo menos el 30% más de ganancias en estos 3 meses. Y eso hará que se cubra el dinero que estoy sacrificando ahora. Si quieres verlo así como un sacrificio. Porque estos dos que te conté, sacrificaron, pero obtuvieron resultados. Querido amigo, amiga, recalco, es un tema de pensamiento. Y quiero cerrar esta parte hablándote de la garantía de satisfacción que tiene mi programa, para darte un motivo más, algo a lo cual arraigar tu pensamiento y quitarte esos pensamientos negativos y paradigmas y sobreponerte sobre eso de forma activa. Y es la garantía de satisfacción. ¿En qué consiste la garantía de satisfacción? Te conté que todo lo hacemos por medio de Hotmart. Hotmart, tú haces la transacción por esta pasarela para pagar, usando tu tarjeta de crédito o de débito. Hotmart tiene una garantía de 7 días. Que si tú no estás conforme con el producto que compraste, Hotmart te devuelve el 100%. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que en esos 7 días yo no recibo la plata que pagaste. Hotmart lo tiene. Eso te hablé hace un momento. Esa es la seguridad para el cliente, pero también para el que vende el producto o el que ofrece el producto. Para que tú te sientas tranquilo. Y obviamente, en todo este tiempo de ofrecer el programa, te menciono esta garantía por un tema de que tú te sientas seguro. Pero con las personas que hablé, que formaron parte del programa, ni siquiera se enfocaron en esto. Me dijeron, Jonathan, yo desde el momento que compré, yo ya sabía. Gracias por hablar de esa garantía, pero ni siquiera pasó por mi mente eso. Porque yo sabía desde el principio, incluso desde el primer video que vi en tu plataforma del programa, que esto lo necesitaba. Pero sin embargo te lo digo igual, para que tú te sientas tranquilo si estás luchando, porque es natural luchar con esos pensamientos que nos arraigan de nuestro yo conformista. Y si esto es algo nuevo para ti sobre el hecho de comprar por medio de Hotmart, tranquilo, te quiero ayudar. Ahorita voy a pasar un pequeño video que hizo mi socio con el área comercial de cómo hacer la transacción por medio de Hotmart, para que tú sepas cómo pagar y para que te sientas tranquilo de cómo hacer la transacción, ¿vale? Así que veamos el video y vamos a cerrar esta parte. Buenas noches, te saluda Jan Cabrera, socio del proyecto llamado 30 Cash Training, y en este corto video te voy a explicar cómo vas a realizar el pago para poder comprar y unirte al programa de Jonathan 30 Cash Training. En número 1 debo recalcar que estaba todo planificado para que el pago se realice mediante esta plataforma, que es Hotmart, ya que aquí mismo se encuentra nuestro producto, toda la información de la metodología, pero estuvimos haciendo algunas pruebas hace unas horas con tarjetas nacionales, probando transacciones con tarjetas de Perú, y Hotmart estuvo rechazando alguna de estas transacciones. Por lo cual, para poder evitar situaciones de que Hotmart rechace tu tarjeta y demás, decidimos cambiar de pasarela de pagos de Hotmart a EasyPay, que en un momento te voy a explicar cómo se va a hacer el pago mediante EasyPay. Esto no quiere decir que no vayas a tener acceso a la plataforma 30 Cash Training. Obviamente vas a tener acceso a la plataforma completa de 30 Cash Training. Sin embargo, como tú vas a realizar el pago mediante EasyPay, nosotros manualmente vamos a ingresar tu registro aquí en nuestra plataforma oficial de Hotmart para que puedas ingresar al área de miembros y puedas tener tu usuario como todos nuestros demás alumnos del programa 30 Cash Training. Y finalmente, obvio, puedas tener acceso al producto oficial que está aquí mismo en Hotmart, para lo cual nosotros vamos a crearte un usuario y contraseña que te vamos a brindar una vez que tú realices el pago. Y te vamos a mandar toda esa información por correo para que una vez realices el pago puedas iniciar
a disfrutar todos tus beneficios del programa 30 Cash Training y empieces a estudiar desde el día número 1 en la plataforma. Entonces, a continuación, te explico cómo se realiza el pago mediante EasyPay. Y la compra se realiza de esta manera. Para empezar, importante mencionar que al final de esta clase va a llegar un mensaje que te va a decir los pasos, y el primer paso es justamente que tú te pongas en contacto conmigo, con Jan Cabrera, la única persona que está autorizada para recibir los pagos para ingresar a esta formación llamada 30 Cash Training. Una vez que me des algunos datos que yo te voy a pedir, cuando todo esté listo para confirmar y realizar tu pago, yo te voy a brindar un enlace que empieza de esta manera. Ojo, esto es muy importante y tienes que cuidar que solamente tienes que hablar conmigo, con Jan Cabrera. Yo soy administrador en el grupo de WhatsApp en el que te encuentras y por donde te va a llegar el enlace, y solamente tienes que hablar conmigo. Yo te voy a te voy a enviar un enlace que empieza así: secure.micuentaweb.p, que es la URL oficial de los pagos links de EasyPay. Entonces te voy a entregar este link, que es el link oficial del programa 30 Cash Training, por el valor de 1.997 soles. Por aquí vas a elegir simplemente el medio de pago: Visa, Mastercard, Diners, etc. Digitas los números de tu tarjeta, validas el mes, el año, obviamente los números de seguridad de tu tarjeta, es algo que tú tienes que hacer de forma muy personal. Indicas tu nombre, la forma de pago, si es tarjeta de crédito, eliges en cuotas, eliges como mejor tú prefieras con tu banco, y le das clic al botón de validar. Una vez le des clic al botón de validar, EasyPay te va a pedir muy probablemente una confirmación, si es que tu tarjeta está confirmada, para pagar con confirmaciones. Una confirmación mediante un PIN a tu número de teléfono o algo por el estilo. Es probable que algunas tarjetas no les pida este PIN, pero aquí es donde concluye la parte final de la compra, ¿no? Una vez que has confirmado con el PIN, ya inmediatamente nosotros recibimos la notificación de que hiciste el pago, y ya con ello estaría concluido tu pago y tu compra del programa 30 Cash Training. Después de esto, o de haber dicho esto, quiero anunciar oficialmente las puertas para inscribirse a mi programa 30 Cash Training están abiertas. Y al decir esto, quiero recordarte lo siguiente, y este punto es muy importante. Yo te hablé hace un momento de 2 bonos. Te recuerdo, el primero, la auditoría personalizada presencial bajo las condiciones que te mencioné. Y la segunda, el hecho de tener una sesión mensual conmigo y con mi socio acerca de la mentalidad empresarial, que eso es sumamente importante para que tú puedas accionar y seguir constante después del programa. Solo estos 2 bonos o estos 2 bonos podrán tenerlos, y aclaro, solamente las primeras 20 personas que se inscriban. Solo las primeras 20 personas que accionen y que decidan ir a la plataforma de Hotmart y hacer su compra. Pero te recalco algo para que pongas en perspectiva lo correcto. Probablemente tú has visto cierto número de personas que han visto en vivo esta clase, pero esas no son todas. Hay más de 600 personas que se han inscrito a este programa y no todas miran el programa, las clases en vivo, o han visto las clases en vivo. Muchos las ven repetidas. Incluso nos escriben por internos para volverle a mandar el link. Ya conocemos esta tendencia. Pon en perspectiva, más de 600 personas y solamente las 20 primeras podrán ser acreedores o podrán tener el beneficio de estos 2 bonos que ya te mencioné: la auditoría y las sesiones mensuales de mentalidad empresarial. Te lo digo esto para que lo tengas en cuenta y acciones, y no esperes tanto en analizar ciertas cosas, porque ya tu mente ya te está diciendo: acciona, hazlo. Y para cerrar este punto, quiero decirte lo siguiente. Si tú no logras estar entre los 20 primeros y recibir los bonos, obviamente que puedes seguir inscribiéndote, porque hay un plazo, y escucha bien aquí, hasta el 2 de junio a las 8 de la noche.
Obviamente, si no logras ser de los 20 primeros para recibir los bonos, inscríbete. Por ciertas razones, me imagino que probablemente pueda pasar que escapen de tus manos, pero quiero que tengas esto sí en consideración. Solamente estarán las puertas abiertas hasta el lunes 2 de junio a las 8 de la noche. Apunta ese número para que lo tengas claro, esta fecha, perdón, apunta esta fecha para que lo tengas claro. Es importante decirte esto porque me ha pasado antes que me escriben y me han escrito hasta una semana después, quiero inscribirme, pero hay ciertas condiciones y te la estoy dando como anticipación para que tú organices tus tiempos y los detalles que tengas que hacer para decidir. Entonces, mucha atención con lo siguiente que te voy a decir. Ahorita mismo, en este preciso momento, mi equipo está enviando un mensaje al grupo de WhatsApp donde estás. Ve al grupo, abre tu celular si estás ahorita. Abre el grupo de WhatsApp. Aquí en el grupo o ahí en el grupo voy a enviar un mensaje con el link o el enlace que te va a llevar directamente a la plataforma de compra y hagas la compra. Recuerda algo que te acabo de decir. Acaba de abrirse las puertas ahorita mismo. Y la carrera por los 20 primeros que van a recibir los 2 bonos de los que te hablé, mi auditoría y mis sesiones mensuales de cambio de mentalidad empresarial o la mentalidad empresarial empieza right now, ahorita. Así que ve al grupo, haz clic al link que está ahí y inscríbete. ¿Sí? Inscríbete, sigue las instrucciones para inscribirte. Eso es lo que quería decir. Quiero cerrar con este punto o estos puntos y considero súper importantes porque muchos empresarios a causa de estas cosas han postergado o no han decidido accionar y decidir. Y esta es la primera excusa. Y la digo así de frente porque ya son excusas que uno se pone. Me ha pasado. Es real, es parte del ser humano. Y el primero es, y esto es una frase muy común aquí en Perú, por ahora no, para la próxima será. Dime que no lo has dicho. Lo escucho todo el tiempo, en todo, no solo para esto, en todo. Para la próxima será. Quiero que reflexiones en esto, mi estimado o estimada empresaria. Cuando tú descubres que algo es bueno y te va a sumar y te va a generar y potenciar para solucionar lo que estás necesitando de una forma más rápida, ¿tú postergas? Cuando tú ves que tu negocio necesita algo, ¿tú lo postergas o haces lo imposible para encontrar incluso el dinero para accionar eso? Porque sabes que le va a beneficiar a tu negocio. Y eso no solo en tu negocio, sino en tu vida personal. Cuando tú ves que algo es necesario para tus hijos, para tu pareja, postergas. Estimado empresario, esto tiene la misma connotación de esa necesidad latente que tienes que solucionar. ¿Por qué razón? Porque este negocio al que tú llamas empresa, lo has puesto con un objetivo. Y no solo es para que tú vivas y te dé dinero para mantener a tu familia, sino es para dar las comodidades. Porque yo no creo que tú quieras estar todo el tiempo igual. Por eso estás aquí y te has dado el tiempo todos estos días para estar aquí. Porque sabes que es una necesidad latente que tienes que solucionar. Y si ya entiendes eso, ¿por qué tienes que postergar? ¿Qué te impide dar el paso? Tienes que confiar en ti. Tienes que quitarte las excusas. Porque cuando llegues al futuro, mira el futuro, proyéctate en esta hipótesis negativa. Y es lo que dicen, y a mí me molesta esta frase, la detesto. Si hubiera hecho algo, ahora sería diferente. Yo siempre le digo a mi esposa, no digas esa frase por favor porque no me gusta. El pasado solo es para aprender. Pero en estos casos, ya estás aprendiendo, ya has visto la necesidad, ya has visto lo que estás pasando, has experimentado estos problemas, estás experimentándolos.
de tener incertidumbre al cierre del mes porque la plata que te queda no es la que tú esperabas, pese a que tus ventas están creciendo o hay un flujo constante en ventas. No sabes cómo estás usando tu dinero y sientes, así como Benjamín, como Víctor, de que si no haces algo, o como Esther, las cosas se te irán de las manos y eso va a perjudicar a tu negocio. Imagínate cuánta plata vas a perder simplemente por decir para la próxima será. Te dejo con eso. Lo siguiente, esta es otra excusa muy común y pasa todo el tiempo. Tengo que consultarlo con mi esposa. Tengo que consultarlo con mi pareja o con mi esposo. Tengo que consultarlo con mi socio. Me acuerdo un empresario me tuvo así hasta el cierre. Voy a hablarlo con mi esposa. Otro, voy a hablarlo con mi socio. Me voy a sentar, voy a reunirme. Me acuerdo una empresaria con su papá tenía que hablar porque era el socio mayoritario. Ella convencida, pero tenía que convencer a su papá. Me decía, pero usted hable con él, a ver si lo convence. ¿Sabes algo? Solo son excusas. Confía en ti. Y si tú a tu pareja, a tu socio, a tu socia, a quien sea, le explicas con la convicción, como si ya tú decidiste de haber comprado, tu socio, tu socia, tu esposo, tu esposa va a comprender. ¿Por qué? Porque estás convencido. Y cuando la otra parte ve esa convicción y sabe y tiene la misma visión que tú y busca el mismo bienestar en común, no tendría por qué decir no. Porque te está viendo convencido. Yo siempre que le hablo a mi esposa de mis proyectos, le cuento con mi proyección y con mi convicción. Y ella me dice, si tú crees, hazlo, yo te voy a apoyar. Eso es lo que mi esposa dice. Y viceversa, yo con ella. Porque la veo convencida y me ve convencida. Y he visto en empresarios decidir así, convencidos. Muchos incluso sin decirle nada a su pareja. No digo que hagas eso, pero he tenido casos. Un caso de una empresaria que decidió sin avisarle a su esposo. Compró y después recién le dijo. Y ella me dijo, es mejor pedir perdón que permiso, Jonathan. Ya lo hice y estoy viendo beneficios. Solo son excusas. Tienes que confiar en ti. Finalmente, para cerrar, quiero ponerte en perspectiva estas dos hipótesis que podrían estar pasando por tu mente. La primera es simplemente decir, por ahora no, quedarte en eso, cerrarte en eso y decir, bueno, ya para la próxima será. Y perder todos los beneficios que te he mencionado, todos los bonos como parte del programa, pero no solo eso, sino acelerar, que es lo más importante para mí, acelerar el rendimiento y el accionar de tu empresa para empezar a generar más ganancias a partir de la organización financiera. Este 30% del que te hablé. Perder todo eso por tu conformismo. Primera hipótesis. Segunda, decir, bueno, estamos viviendo en tiempos difíciles, Jonathan. Paro por aquí, paro por allá. No me está yendo nada mal. Pero mejor prefiero pasar la curva de aprendizaje que tú pasas. Lo respeto, de verdad que lo respeto. Pero al pasar esta curva de aprendizaje, te quiero prevenir, es la realidad. La curva de aprendizaje es muy dolorosa. Pierdes plata. Y no te digo esto para convencerte, es algo real. Yo mismo he perdido plata en esta curva de aprendizaje. Ha sido mi costo. Cuando hablo a veces con mi esposa de estos temas, y ella me recuerda, o recordamos estas experiencias, yo le digo, ¿sabes qué, mujer, esposa o amada? Sí, es verdad, perdí plata, pero he obtenido estos beneficios ahora a causa de esa pérdida. Mira lo que hemos logrado o lo que estamos logrando con este programa. Para mí eso es importante. ¿Quieres pasar la curva? Adelante, respetable, pero tienes que ser consciente. Y esto es, te pongo en conciencia porque es una realidad. Es una realidad, eso va a pasar. La curva de aprendizaje tiene costos.
no solo de tiempo, sino de dinero. Pon en consideración eso. Y tercera hipótesis. Si te has decidido comprar el programa, adquirir el programa, ser parte de 30 Cash Training, welcome, bienvenido. Eres de las personas que sabe lo que busca y quiere accionar rápidamente y lograr revertir la desorganización por organización para generar ese 30% más de ganancias en solo 3 meses como este programa lo promete. Es así, lo he visto en mis empresarios. Tú lo has experimentado en estos días, en los lives, cuando te he contado. Es real. Esto sucede. Es algo tangible, real, que he visto en mis empresarios. Y solo está en tus manos. Confía en ti, quítate los pensamientos limitantes, negativos y solo acciona. Es parte de el cambio. Te lo digo por experiencia propia. Tuve que salir muchas veces de mi zona de confort y enfrentar mis miedos, mis inseguridades y dar el paso de fe. Yo soy muy creyente y muchas veces hay que dar ese paso de fe. Lo que dicen las escrituras, corre esa siguiente milla, porque en esa milla encontrarás los beneficios. No en los primeros pasos, sino en la siguiente milla. Eso es lo que tienes que hacer. Exige a tu mente hacer algo diferente para que tengas resultados diferentes. Nos vemos pronto. Y si decides entrar al programa, bienvenido. Será un gusto trabajar juntos. Estaré muy feliz. Te envío un fuerte abrazo y como siempre les digo, los quiero. Atento al grupo. Nos vemos.